Bien, vamos a continuar el tema de la salvación, la historia de la salvación. Mucho se ha cuestionado acerca de cuál es el plan de salvación. Y bueno, conocemos el camino romano, acerca del libro de Romanos, que habla precisamente de algunas citas. Conocemos los hechos de los apóstoles, pues que es prácticamente un plan, la historia de los apóstoles, cómo llevaron a la gente a la salvación. Pero vamos a andar más en este tema y vamos a inquirir desde el principio de la Biblia, porque yo creo que el tema fundamental de la Sagrada Escritura es precisamente la salvación. Sí. Entonces, pues vamos a seguir con el tema. Nos va a llevar algunas lecciones este tema. Y la semana pasada nos quedamos en el libro de Éxodo, en el capítulo 34. Yo quisiera que me acompañen. Vamos a ir estudiando todo el tema desde la cosmovisión hebrea, cómo veían los hebreos la salvación, después en el Nuevo Testamento, o sea, desde el tiempo de los patriarcas, cómo después los profetas empezaron también a hablar y a profetizar acerca de nuestro Salvador. En los salmos inclusive, que es la adoración al Señor, cómo se hablaba de la salvación. En los proverbios, aunque es sabiduría, es más práctico conforme a lo que vivimos. Y bueno, posteriormente ya lo que es el Nuevo Testamento, el Evangelio, cómo el Señor nos enseña cuál es el propósito de su venida, de su sacrificio, de su resurrección, y posteriormente las cartas de los apóstoles, cómo ellos siguieron transmitiendo este mensaje, porque es el mensaje más importante de la Biblia. La Biblia no te va a enseñar solamente prosperidad, no te va a enseñar solamente cómo tener éxito, cómo ser un buen padre, una buena madre, pero sí principalmente va a enseñarte cómo alcanzar la gloria eterna. Entonces, en Éxodo capítulo 34, del verso 1 al 10, si me quieres acompañar con tu Biblia, dice: Jehová dijo a Moisés: alístate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Entonces ahí habla, para hacer un poquito de historia, en el 32, ¿por qué quebró Moisés las tablas? O sea, Dios, para los que dicen que quién escribió la Biblia, pues fue Dios. Los 10 mandamientos fue Dios quien los escribió directamente. Después ya inspiró a algunos profetas, y como dice el libro de Hebreos capítulo 1, no lo busquen, solamente es una reseña de lo que estoy hablando, de lo que voy a hablar. Cómo nos enseña el libro de Hebreos, y Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, primeramente por los profetas, y actualmente o el día de hoy por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces esta cita nos enseña que Dios nos ha hablado en todos los tiempos y de todas las maneras. No solamente Él directamente cuando escribió las tablas de la ley, pero también posteriormente cómo Él pues vino a la tierra a enseñarnos su bendita palabra. Éxodo 32, del 1 al 16, para darle contexto a toda esta parte de la enseñanza, dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Obviamente para ellos, haznos dioses
pues ellos interpretaban pues que un Dios se podía fabricar, o sea, haznos imágenes que podamos adorar. Eso es una forma de traducirlo. Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Recordemos que ya Moisés había sacado al pueblo de Israel de una tierra de servidumbre, de esclavitud, y posteriormente el Señor lo cita en el monte para darle las tablas de la ley. ¿Cuáles son las tablas de la ley? Los 10 mandamientos. Y sube Moisés en ayuno de 40 días para poder estar en sintonía con la presencia divina de Dios, y obviamente el pueblo se desespera, y el varón que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en vuestras orejas, en vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril. O sea, es trabajo pues como de joyería, ¿no? Y hizo un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro. O sea, ellos se desesperan porque estaban en el desierto y le piden al Señor, a Moisés, a Aarón, que era el hermano de Moisés, que les haga tus imágenes para poderlas adorar. Pero vean lo que pasa después. Edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos, presentaron ofrendas de paz. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. ¿Por qué se había corrompido? Pues porque ya habían hecho imágenes las cuales adorar, cuando el Dios Todopoderoso estaba dictando, estaba escribiendo con fuego las tablas de la ley. Sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido, pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Imagínate el enojo de Dios cuando Dios usa a Moisés para hacer maravillas, para abrir el mar, para desatar una serie de plagas que harían convencer al faraón de soltar al pueblo de Israel, y ellos le estaban agradeciendo a una figura hecha con sus propias manos. Dijo más Jehová a Moisés: yo le he visto a este pueblo, que por cierto es un pueblo de dura cerviz. Eso quiere decir necio. Dice: ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Porque han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para traerlos de sobre la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia. Entonces ahí Moisés clama y le dice: ¿cómo es que me has pedido que saque a tu pueblo, y ahora que el pueblo desafortunadamente está adorando ídolos fabricados con sus propias manos, tú me pides que va a venir tu ira contra ellos? Y el clamor de un hombre de fe, de un hombre que estaba siendo utilizado por Dios, detuvo la ira de Dios. Pero naturalmente, si Dios Todopoderoso había hecho un trabajo de liberación a través de un hombre,
Porque no fue Moisés quien lo hizo, sino fue Dios a través de Moisés, quien le dio la capacidad de hacer maravillas y milagros para que los israelitas pudieran salir de la esclavitud por la cual ellos habían estado 400 años. Claro que Dios se enojó, porque es como si es un celo natural. Es como si yo mantuviera a mis hijos y trabajara por ellos y de repente ellos le agradecieran a un muñeco el hecho de que ellos tengan ropa, de que ellos tengan calzado, de que ellos tengan estudios. Oye, ¿cómo puedes hacer eso? ¿Cómo no me voy a enojar? ¿Cómo no me voy a encelar de una pieza hecha, fabricada por una persona, cuando he sido yo quien he trabajado, cuando he sido yo quien me he matado, cuando he sido yo quien... Claro que es entendible. La Biblia dice que fuimos hechos a su imagen y semejanza de Dios. Dios tiene sentimientos, Dios se enoja, Dios se entristece, Dios cela, porque la gloria y la honra deben ser exclusivamente para Él. Porque nadie más en la tierra hizo los cielos y la tierra. Nadie más en la tierra creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Cómo agradecerle a un ídolo hecho con manos, de un material sin vida, la liberación de la esclavitud por medio de Dios a través de Moisés? Y es ahí donde el pueblo ya se había corrompido. Por eso dice la Sagrada Escritura que el pueblo se había corrompido, porque lejos de darle la gloria y la honra al Dios Todopoderoso, se le estaban dando a figuritas hechas con sus manos. Y es ahí donde empieza la idolatría, meramente conocida como un adulterio espiritual. ¿Qué es la idolatría? Pues darle la honra, darle nuestro cariño, darle nuestro tiempo a otro que no ha hecho nada por ti. Es más, que ni siquiera tiene vida. Qué difícil para Dios. Un pueblo tan insensato, un pueblo tan necio, un pueblo tan poco inteligente, dándole vida a una imagen hecha de palo, de oro o de lo que fuera. Una imagen que no tiene vida. Dice posteriormente, entonces, ya cuando baja, fíjense cómo dice: viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón se los había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? O sea, ¿quién está del lado del Dios Todopoderoso? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta en puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Ahora, yo estoy hablando de la historia de Dios y de cómo las cosas fueron cambiando desde el principio. Cualquiera podría decir: pues qué fuerte, ¿no? Pues sí, qué fuerte. Dios nos dio la vida y solamente Él nos las puede quitar. Lo realmente verdadero es que esto sucedió, porque esto es historia. Esto no es una parábola. Esto no está en sentido figurado. Esto existió y está registrado no solamente en la historia, está registrado en el libro sagrado. Pero por eso yo estoy dando esta enseñanza de la historia de la salvación, porque no siempre fue así. Y el día de hoy no es así. Tenemos que entender la salvación, cómo empezó, cuánto les costó a los primeros seres humanos el desobedecer a Dios. ¿Cuánto les costó a los primeros seres humanos adorar a un ídolo en lugar de adorar a Dios? Hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que Él le dé bendición hoy sobre vosotros.
Aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues que este pueblo que ha cometido este gran pecado, porque hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, bórrame ahora de tu libro que has escrito. Y mira, amado hermano, ese libro del cual Moisés habla y le dice: y si no, bórrame del libro, es el libro de la vida. Ese libro al cual, cuando lleguemos a la presencia de Dios, Él abrirá y dirá: a ver, dime tu nombre, y buscará tu nombre, y obviamente el que esté escrito en el libro de la vida podrá entrar a la presencia de Dios, y el que no esté escrito en ese libro de la vida, desafortunadamente no podrá entrar a la presencia de Dios. Y estoy hablando de historia, la historia de Dios. No estoy hablando de una parábola, no estoy hablando de un sentido figurado. Por eso es importante entender los géneros que tiene la Sagrada Escritura. Y el género que yo estoy leyendo ahora es histórico. Y la historia son hechos, crónicas de sucesos reales. La Biblia se compone de diferentes géneros: el histórico, el literal, el parabólico, el poético y el profético. El único que no es real es el parabólico y el poético. La poesía pues es una hipérbole, es un sentido figurado, y la parábola igual, es un cuento, una narración, igual en sentido figurado. Y ahí se usan diferentes géneros literarios como la sinécdoque, la hipérbole, etcétera, etcétera. Pero lo que yo te estoy leyendo ahora y enseñando ahora es exactamente cómo sucedieron las cosas. Es la narración de los sucesos que acontecieron en el pasado, lo cual nos habla de la naturaleza de Dios y del carácter de Dios, tal cual. Hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo, en su hermano, para que Él dé bendición hoy sobre vosotros. Aconteció que el día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizás Él aplacare acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, bórrame ahora del libro de la vida. Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este borraré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho: he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Las filosofías actuales, inclusive algunas religiones, le han querido hacer creer al hombre que Dios es un viejito bonachón que todo lo perdona. Y sí, Dios está lleno de gracia. Dice la misma Escritura que Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Pero no fue así siempre. Solamente Dios sabe hasta qué punto Él tuvo en muchas ocasiones de borrar del libro de la vida a las personas que Él sabía que no le daban su lugar ni el respeto que Él se merecía. Dice Éxodo 34, 1-10: Jehová dijo a Moisés: alístate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las primeras que quebraste.
¿Por qué quebró Moisés las tablas? Porque se bajó molesto, porque el pueblo se había corrompido, porque no estaban adorando al Dios único y verdadero, sino que estaban adorando ídolos. Rompe las tablas y después, fíjate, ahí habla de la misericordia de Dios. No dijo ya, aquí que se acabe y que se vayan al infierno, no dijo eso. Dijo, tráete otras 2 tablas porque voy a volver a escribir la ley de los 10 mandamientos. O sea, le estaba dando una oportunidad nueva al hombre. Sube de mañana al monte de Sinaí, preséntate ante mí sobre la cumbre del monte, y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, se levantó de mañana, subió al monte Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Todo esto, amado hermano, lo puedes constatar. Hasta el día de hoy el monte Sinaí existe, las 2 tablas de piedra existen. Jehová descendió de la nube y estuvo ahí con él, proclamando el nombre de Jehová, y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Ahí Dios les estaba dando otra oportunidad. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. O sea, pastor, si yo he sido rebelde, ¿puedo conseguir el perdón de Dios? Claro. Si yo he pecado, ¿puedo conseguir el perdón de Dios? Claro, aquí lo está diciendo. Es por eso que nos reunimos, es por eso que queremos alcanzar la gracia del Señor, la misericordia del Señor, porque sabemos que Dios no está jugando, porque hemos visto en hechos reales cómo Dios puede desaparecer una nación completa, como le pasó a Sodoma y a Gomorra, por ejemplo. Que hasta el día de hoy están los vestigios fieles ahí, los sedimentos de todo lo que se carbonizó por el fuego. Entonces Moisés apresuradamente bajó la cabeza hacia el suelo y adoró y dijo: sí, ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos. Vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz. Perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Y nada más y nada menos, el Señor pues ya había manifestado en el Éxodo, eso quiere decir Éxodo, en la huida del pueblo de Dios de Egipto, pues nada más y nada menos las plagas que mandó al faraón para que el faraón soltara al pueblo de Israel. Como abrió el mar en el valle de los juncos, todo eso está registrado en la historia. La misma ciencia ha estudiado cómo fue posible todo eso, le llaman un golpe de viento, y eso es posible hasta el día de hoy. Y el Valle de los Juncos, bueno, unía al mar Rojo con un valle que es donde se juntan, no era tan extenso el territorio, etcétera, etcétera. Bien, dice después en Levítico 6:25, estoy yendo en orden con la Biblia, porque este estudio lo estoy haciendo desde el principio para que la gente no diga: reciba al Señor Jesús y ya, así de fácil. Tenemos que entender por qué el hombre perdió su salvación desde nuestros padres Adán y Eva, cómo la mujer se dejó engañar por Satanás, cómo el hombre se dejó convencer por la mujer, cómo cayeron en pecado y pierden la salvación. La salvación era nuestra, no tenía ningún costo, y hasta el día de hoy no lo tiene, solo que hoy tenemos que recuperarla. Dice Levítico 6,
versículo 25, de la siguiente manera: habla a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del sacrificio expiatorio. Expiación. La palabra expiación es eso, quitar el furor, disminuir el furor. Entonces estos sacrificios, dice, en el lugar donde se degüella el holocausto, será degollada la ofrenda por el pecado delante de Jehová. Es cosa santísima. En ese tiempo, amados hermanos, no estaba nuestro Señor. No había venido en carne. No había un sacrificio. Por lo tanto, se sacrificaban animales. Porque con la sangre expiatoria de esos holocaustos se cubría el pecado del hombre. Cuando Adán y Eva pecaron, se dieron cuenta que estaban desnudos. Y el Señor tomó un cordero, y de ese cordero obviamente lo mató y cubrió con las pieles de ese cordero a Adán y a Eva. Ellos no debían haberse dado cuenta que estaban en pecado, porque no había pecado, no existía el pecado. Pero obviamente probaron del árbol del bien y del mal, el cual Dios les había dicho que no comieran. Comieron de ese árbol, obviamente conocieron el mal y se dieron cuenta que estaban desnudos. El Señor cubre el pecado con las pieles de un cordero. Y eso es lo que después pasa a ser un ritual para cubrir los pecados, los sacrificios de los corderos. Ese era el sacrificio de la expiación. A veces no entendemos cuál es el significado de todo esto. Pero en ese entonces no había venido el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, tenían que sacrificar animalitos, porque fue la señal que Dios dio para cubrir el pecado de Adán y Eva. Entonces tenían que sacrificar animalitos para cubrir sus pecados. Era una forma de pagar por sus culpas. Habló también Jehová a Moisés diciendo: esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos que ofrecerán a Jehová el día que fueren ungidos. La 10ª parte de una efa de harina, ofrenda perpetua. La mitad de la mañana y la mitad de la tarde en sartén se preparará. Y el Señor les empieza a enseñar una serie de ritos y de ofrendas que se habrían de pagar por la expiación del pecado. Ahora, bien, en Levítico 24 son libros que muchas veces ya no se leen, son libros que se van quedando en el pasado de muchas iglesias, pero son libros que nos dan el soporte teológico de lo que hoy se maneja como salvación. O sea, no podemos olvidarnos de los principios de la expiación, porque son importantes. Son el espejo de lo que había de venir, dice la Sagrada Escritura. No podemos entender nuestro futuro si no conocemos nuestro pasado. O sea, en toda familia hay un árbol genealógico. En toda nación hay una historia. En toda cultura hay algo que trasciende. ¿De dónde viene esta costumbre, por ejemplo? Entonces no podemos echar por tierra todo esto, porque es la historia de Dios y la historia de la salvación. Por eso se llama así el tema. Tú me puedes decir: esto ya no se lleva a cabo. No, pero es necesario que lo conozcas, porque hay lugares donde todavía se llevan a cabo estos sacrificios. El día de hoy en la nación santa de Israel están preparando los animales, están preparando el templo, están preparando a los sacerdotes para volver a hacer estos sacrificios. Porque no han entendido que ya hubo un solo sacrificio, que es más que suficiente para toda la humanidad y para todos los tiempos, que fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos que conocer para ayudar a la gente a entender, poderle decir a un judío: oye, estos sacrificios ya no funcionan, porque vino nuestro Señor Jesucristo y Él se entregó en un sacrificio. Por eso Él es el Cordero de Dios, porque Él está supliendo a todos esos corderos que se sacrificaban para rociar su sangre en el altar y expiar los pecados de las personas.
Pero tenemos que conocerlo para que nadie nos engañe, para que nadie nos venga y nos diga, es que voy a sacrificar un cordero para mis pecados. No, eso ya no es. Te voy a explicar en qué tiempo se hizo y por qué se hizo. Dice ahí en Levítico 24, capítulo 24, verso 16, el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Fíjate nada más cómo era dura la ley. El día de hoy dice la Sagrada Escritura que la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Y piensan que ¿por qué entonces la blasfemia contra el Espíritu Santo y no contra Jesús o contra el Padre? Perdóname, amado hermano, pero aquí te estoy enseñando que sí, el que blasfemare contra el Señor, que muera irremisiblemente, dice la Sagrada Escritura, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un mismo Dios. No puedes pensar que el Espíritu Santo, quien blasfemare contra Él, no tiene perdón, y quien blasfemare contra Jehová Padre, sí tiene perdón. No, aquí dice la Escritura cómo se trataba aquel que hablara mal de Dios. Y desafortunadamente, quizás hoy no nos aprenden, pero cualquiera que lo intente o lo haga, desafortunadamente sufrirá las consecuencias. ¿Por qué? Pues porque es Dios. Porque Él depende de tu vida. Porque Él te puso en el vientre de tu madre. Porque Él le dio crecimiento. Porque Él fue el que le dio las características que tenían los genes de tu padre o de tu madre en el vientre de la mujer. Porque ese soplo de vida que te levanta cada mañana, ¿cómo es que piensas que cada mañana te levantas? ¿Por qué no te quedas así dormidito? Como muchos, y ya no despiertas. Porque hay algo que te levanta que se llama el Espíritu. Y ese fue dado desde que el Señor hizo al hombre, el Espíritu, el soplo de vida. Como es que todo se duerme y se muere y de repente en la mañana vuelve a reaccionar y a echar a andar ese mecanismo que se llama cuerpo humano. De esta manera. Le hubieran dicho a los muchachos que se esperaran aquí y se quedaran. Ok. Bien, dice, fíjense bien, acompáñenme al Levítico 26, del 1 al 3. Dice, no haréis para vosotros ídolos. Por eso es que tan importante, tan extraordinaria, tan inconcebible que es la creación del hombre, para que después el hombre venga y haga un muñequito y lo adore. Amados hermanos, la Biblia está plagada del furor de Dios contra la idolatría. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinarnos a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardad mis días de reposo, tened reverencia a mi santuario, yo Jehová. Si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Ahí está la lluvia. Es una bendición la lluvia. Sin la lluvia no tendríamos agua potable, sin la lluvia no se darían las cosechas, no tendríamos alimentos. O sea, y Dios dice, si tú sigues mis mandamientos y mis decretos, no faltará la lluvia. Si falta la lluvia nos morimos, hermano. Porque no se dan los productos de la tierra, y porque no tendrías agua para beber, y porque no tendrías agua para asearte, etcétera, etcétera, etcétera. Hay comunidades donde yo he ido el día de hoy y están secas porque no ha llovido, y ves los ríos, tremendos ríos, que se han llevado pueblos enteros vacíos, llenos de piedras.
La lluvia es una bendición de Dios. Vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará a la sementera. O sea, el que va sembrando va a alcanzar al que ya está vendiendo el producto que sembraron hace meses, porque tú sabes que un producto no se da inmediatamente. Tú siembras ahorita y hasta dentro de 3 o 4 meses se da la cosecha. Pues fíjate cómo habla de bendición el Señor, que unos estarán vendiendo todavía lo que cosecharon la anterior cosecha, cuando otros ya estarán sembrando, otros ya estarán vendiendo. Habla de un ciclo productivo, y eso se llama bendición. Cuando tu negocio no deja de producir, tú estás comprando, ya estás vendiendo, ya estás fabricando, y el otro ya te está comprando a ti, y tú sigues. Esto es un ciclo productivo, y el Señor habla de bendición, porque muchos sembramos, muchos siembran en la tierra, nosotros sembramos aquí, en la ciudad, un servicio, sembramos un honorario, sembramos conocimiento. Cada quien a lo que se dedique es que está sembrando. Pero no te dicen, atiéndeme ahorita y yo te pago en 3 meses, no. Ahorita te piden el producto y ahorita te lo están pagando. Eso es que la vendimia alcance la sementera. Ese es un ciclo productivo. Fíjate bien ahí como dice en el capítulo, en el verso 14: si no me oyereis. Ahora, yo quiero expresarte esto de una manera muy real, amado hermano. Yo sé que es muy bonito que siempre te hablemos solamente de bendiciones, y las hay. Pero las bendiciones, igual que el trabajo, tienen un costo. Yo no nada más me salgo y empiezo a recibir dinero, pues tengo que montar mi módulo, tengo que llevarlo, traerlo, tengo que hacer infinidad de cosas que me van a producir. Si tú vendes un producto, pues lo tienes que ir a comprar, lo tienes que preparar, lo tienes que... O sea, ahora bien, ¿por qué te digo esto? La bendición de Dios tiene un precio, y no es porque Él te pida nada a cambio, es que porque hay un ciclo de vida. Tú no puedes sembrar chiles, se los he dicho siempre, y cosechar frijoles. No, si siembras chiles, vas a cosechar chiles, y no los vas a cosechar luego. Tienes que esperar que la tierra lo produzca, lo germine, lo cultivarlo, etcétera, que le dé el crecimiento. Eso habla de paciencia. Eso habla de un ciclo de vida. Se llama ciclo de vida. Si no me oyeres, ni hicieres todos estos mis mandamientos, y desdeñares mis decretos, o sea, tomares por menos mi palabra, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto: enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla. Mucha gente dice, ¿por qué me va tan mal? Bueno, hay leyes irrevocables, y nosotros quisiéramos enseñárselas. ¿Para qué? Pues para que cambien el curso de su vida y empiecen a vivir bien. ¿Pero por qué me va tan mal? Si yo le he pedido a Dios, sí, pero nada más le pides, pero no le das nada. No le das un poco de tu tiempo, no le das un poco de tu dinero, no le das un poco de tu vida. ¿Qué dice el mundo hoy? Mi vida es mi vida, que nadie se meta. Tu vida no te pertenece. Tu vida te la dio Dios, y te la dio con un propósito. El mundo allá afuera, ¿por qué hay tanta violencia? Porque has tomado la vida como tuya y te has olvidado de Dios. ¿Por qué hay tantos asesinatos? ¿Por qué hay tantas muertes? ¿Por qué hay narcotráfico? ¿Por qué hay terrorismo? Pues porque se han olvidado de Dios y de sus principios. Pero eso no es culpa de Dios, eso es culpa de quien se ha olvidado de ellos. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos,
Los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. Ahora, yo sé que esto no es grato para nadie escucharlo, pero pues te lo tengo que decir. Porque muchas veces la gente viene ya cuando está bien amolada, ya cuando la dejaron, ya cuando no tiene trabajo, ya cuando está bien enferma. Y les puedes decir, es que la palabra de Dios es la palabra de Dios. No es un decreto colonial, ni tampoco es lo que yo pienso, ni tampoco es lo que yo digo, es lo que dice el Señor. Entonces tienes que enseñarle a la gente la verdad para que la gente salga de esa maldición. ¿Lo crees conmigo, hermano? Ahora, yo te estoy transcribiendo solamente, te estoy mostrando lo que dice la Sagrada Escritura. ¿Para qué? Pues para que cambies esa forma de vida. Mira, si anduvieres conmigo en oposición y no me quisieres oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Ahora, estamos hablando de historia. Vino el Señor Jesucristo y nos redimió. Vino el Señor Jesucristo y Él pagó todo esto por nosotros. Hay alguien que sufrió todas estas maldiciones para que nosotros seamos bendecidos. O sea, no tienes por qué espantarte, sino por el contrario. Esos corderitos que eran muertos en el altar y era derramada su sangre para cubrir el pecado de la humanidad, el día de hoy nosotros ya no tenemos que hacerlo porque hubo un cordero, el Cordero de Dios, que fue crucificado en una cruz y fue derramada su sangre hasta la última gota para que tú ya no tengas que vivir estas maldiciones. Y dice la Escritura, maldecido fue para que tú fueras bendecido. El pago de vuestra paz fue sobre él. Molido fue por vuestros pecados. Por su llaga fuimos todos curados. Quiere decir que hubo alguien que se puso en medio para que tú no sufrieras toda esta maldición. Pero en ese tiempo ellos no tenían nadie que se pusiera en medio. Es por eso que tú tienes que entender, esto ya no me aplica si te entregas a Cristo, no. Si crees en el Señor Jesucristo, no, porque entonces lo estás tomando como tu fiel y único Salvador. Pero para los que no creen en el Señor Jesucristo y para los que no lo toman como su Salvador, hay una palabra. Y ellos no tienen entonces cómo ampararse ante esa maldición. Por eso las naciones se hunden cada vez más en la ignominia, en la corrupción, en el pecado, en la muerte. Mira, no quiero leerte más porque te vas a espantar. De verdad. Pero ¿sabes qué? Lo más importante de esto es que hay algo y hay alguien que nos puede salvar de todo esto. ¿Lo crees conmigo? Sí. Y es por eso que estamos aquí. Y hay que ya experimentamos ese cambio de vida. Y ya salimos de esa maldición y empezamos a vivir una nueva vida en bendición. Y es por eso que estamos llenos de gozo, como nos gozábamos hace un momento en la alabanza. Porque sabemos que todo eso lo tuvieron que sufrir nuestros antepasados. Yo estoy hablando de historia, no estoy hablando de algo que tengas que vivir ahora, si no quieres. Estoy hablando de algo que tuvieron que sufrir las gentes que no tuvieron la ventaja que tú tienes hoy. Tú tienes una gran ventaja. Ellos no conocieron a Jesús porque Jesús todavía no había pisado la tierra. Tú tampoco lo conociste, pero gracias a Dios, hace 2000 años Él entregó su vida en una cruz para recibir todas esas maldiciones en tu lugar. Y eso no es más que la muestra de amor más grande que existe en la tierra. Que alguien dijo, está bien, yo sufriré el hambre, yo sufriré el castigo, yo sufriré toda maldición, todo sufrimiento,
en la cruz para que entonces tú puedas ser liberado, porque voy a comprar tu vida con mi sangre, con mi vida. Amado hermano, y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Fíjate cómo era duro para la gente que no tenía todavía a un Salvador. Obviamente vamos a seguir estudiando. Esto ya no nos compete, pero es importante que lo sepas, porque a veces no valoramos. Es como decir, el día de hoy yo tengo escuela, tengo coche, tengo todo, pero no valoro, ni voy bien en la escuela, es más, ni asisto, porque no valoro lo que le está costando a mi padre. Pero a lo mejor si nuestro padre viene y nos dice, mira hijo, yo tuve que trabajar para poder pagar mis estudios, tuve que vender periódicos, tuve que pasarme noches sin dormir, apenas teníamos para comer, etcétera, etcétera. Quizás tú empieces a valorar y digas, híjole, yo no tengo que trabajar para pagar mis estudios, yo no tengo que quedarme sin comer para comprarme un uniforme, etcétera. Es por eso que necesitamos valorar. Es por eso que te hablo de lo que le costó a la humanidad hace mucho tiempo el pecado. Tú tienes la oportunidad hoy de arrepentirte, voltear hacia la cruz, donde fue sacrificado el Cordero de Dios. Entregarle tu vida y decirle, está bien, yo he sido a lo mejor ingrato, a lo mejor no he valorado todo lo que hiciste por mí, o no he valorado lo que la gente ha hecho por mí. Quizás tú has pensado, o ni siquiera lo has pensado jamás, que todo lo que tienes ha costado el sufrimiento, el esfuerzo, el tiempo de alguien más. Con eso quiero terminar esta parte. Quiero que sepas, en la antigüedad, lo que le costaba a la gente un pecado: muerte, ser apedreado. Para que no pienses que es tan sencillo y tan fácil el día de hoy. Ay, peco, al fin no pasa nada. Ahorita no, pero te voy a decir algo, hermano. Hay alguien que pagó para que tú seas libre de la condenación eterna. Voltea tu mirada hacia Él. Pídele a Él que te ayude a vivir como Él quiere que vivas. Porque Él es el que está mandando esta lluvia ahora y Él es el que la puede detener. Él es el que puede enviar nuestras almas al infierno o darnos la gloria eterna. Pero la decisión no es de Él, la decisión es tuya. Hay un camino de salvación y ese camino está aquí. Y estoy tratando de mostrarte cuán difícil era antes y cuán fácil puede ser hoy para ti. Así es que si tú quieres entregarle tu vida a Jesús, es muy sencillo. Pero es un compromiso. Es un compromiso que tienes que hacer con el Señor Jesucristo. Tienes que transformar tu vida y entregársela a Él, porque de hecho a Él le pertenece. Solo que a veces hemos creído que es nuestra y no. Hemos creído que nos ha costado a nosotros y no. Hay muchos que se están muriendo en los hospitales antes de nacer. Va a venir primeramente Dios, una persona que recibió un milagro de esos. Digo, yo vi salir mujeres muertas o niños muertos por preeclampsia. Mi esposa tenía preeclampsia. Veía salir a unos, murió su hijo, murió su hijo, murió su hijo, otros murió su esposa, murió su esposa, murió su esposa. Y yo estaba pidiendo a Dios para que mi hijo y mi esposa no murieran. Pero yo dije, no voy a pedirle a nadie más que al único que puede salvarlos. Y dijo a Jesucristo. Y Jesucristo llegó un doctor que no es de ese hospital, tomó a la mujer y la operó. Después los doctores le dijeron, es que se puede morir porque tiene preeclampsia, su presión está altísima. Le dijo, no,
yo la voy a operar. Y la operó y salvó a la mujer, salvó al niño. Cuando salió el médico, todos le pidieron que operara a más personas. Y él les dijo, no, yo vine por ella. Y se fue. Yo no sé quién fue ese médico, pero voy a traer a la persona que nos dio ese testimonio para que sepas que Dios sigue existiendo el día de hoy. Que Dios no es un cuento ni es una leyenda. Dios es una persona y es real. La niña y el varón recibieron a Cristo en mi negocio, porque yo supe que eso era un milagro de Dios y Él lo llevó hacia nosotros para llevarlo a los pies de Cristo. Le entregó su vida a Jesús y va a estar aquí con nosotros. Ese es el Jesús al que predicamos nosotros, al que le hemos entregado nuestra vida y al que honramos y adoramos cada día de servicio. Que Dios los bendiga.